Se la volvieron a aplicar a AMLO. Una llamada con Biden y a movilizar a las Fuerzas Armadas para la frontera sur. Y luego dice que no se dobla. La verdad es que sí es necesario la cooperación entre ambos países y más con esta crisis humanitaria que se va a dar por la migración masiva que se presenta, que se avecina. El problema es que López Obrador no ha entendido el tema de la vecindad y tampoco ayudan a algunos en Estados Unidos como el senador Kennedy y las declaraciones tan terribles que hizo. Digo, como mexicano, sí encabrona que te digan que sin ellos estaríamos comiendo comida de gatos en lata. Miren, le dan armas a López Obrador para este sentimiento antigringo. Creo que también allá deben de moderar un poco la forma de conducirse y si traen una bronca con López Obrador, que la agarren de frente con López Obrador y no que nos metan en el costal a todos los mexicanos, como cuando Donald Trump generalizó que de este lado de la frontera habíamos violadores y asesinos nada más. Creo que ese ha sido el error. Declaraciones que lastiman en general porque generalizan y bueno, al final le dan toda la oportunidad a López Obrador de montarse en este discurso de la defensa de la soberanía del país y bueno, pues eso es lo que le encanta a sus seguidores. Yo soy más partidario de la cooperación entre ambos países. Sin duda se me hace coherente que movilicen a las Fuerzas Armadas para controlar la migración que se va a dar. Pero la realidad es que, bueno, las está movilizando después de que recibió la llamada que tanto presumían. Quédese, vamos a platicar de eso, de Gatell y de otra vez Loret le sigue en el reto, pero ahora desde el Universal le escribe unas palabras que vamos a leer al final de este video. Gracias, quédense, bienvenidos. Regreso de inmediato. ¿Cómo están, amigos? Excelente día, tarde, noche, madrugada. Esta es la red de información digital. Soy su amigo Miguel Quintana el Troll. Hay mucho que hablar, demasiadas noticias. La primera, bueno, ha sido viral un video que subí a la cuenta de Twitter. Si ustedes tienen Twitter, sigan mi cuenta, Quintana-Troll. La verdad es que está interesante. Es una declaración del maestro Saldívar, del ministro Saldívar. Este ministro que de pronto se volvió odiado entre los que, bueno, no comulgan con las ideas de López Obrador, que no estamos de acuerdo con cómo gobierna, pero bueno, algunos se la han cargado a Saldívar de una manera hasta ya violenta, lo insultan y todo esto, así como está yendo a Monreal. Pero la verdad es que estas declaraciones de Saldívar están muy, muy rescatables. La columna del Milenio y el tuit que puso al otro día de la votación y donde también habla de poner en su lugar a quienes se sienten dueños de la Constitución. Voy a ponerles el video, si me lo permiten, y entramos de inmediato al tema, pero bueno, el video es parte de lo que les quería presentar el día de hoy. Déjenme nada más, ¿dónde está el video? ¿Dónde está el video? Se movió el video, no me hagan eso. Video. Ok, ahí está el video. Voy a poner el video. Andresito, presidente de este país. No entró el video del papá de Loret. Espérenme tantito. Oye, aguántenme tantito. Estamos sujetos los jueces a la legitimidad de nuestra argumentación en nuestros fallos y no a la popularidad. Por eso los jueces no debemos ser electos con el voto popular, porque los derechos humanos son, en cierto sentido, contramayoritarios y la justicia constitucional es, en cierto sentido, también contramayoritaria, en que los derechos humanos se imponen incluso a las mayorías, sino que el test de democracia, como decía Sartori, de un
sistema democrático no está tanto dado en el respeto a la mayoría, sino el respeto que las mayorías tienen a las minorías. Estamos sujetos los jueces a la legitimidad de nuestra argumentación en nuestros fallos y no a la popularidad. Por eso los jueces no debemos ser electos con el voto popular, porque los derechos humanos son, en cierto sentido, contramayoritarios y la justicia constitucional es, en cierto sentido, también contramayoritaria, en que los derechos humanos... Ahí está Saldívar diciendo que no se debe de votar para elegir a los ministros. El propio Saldívar, el ministro que tanto se le relaciona por servir a López Obrador, es el primero que deja en claro que los ministros no pueden ser electos por voto popular. Ha causado revuelo, es viral el video, lo han estado tomando, retomando. Y bueno, está en mi cuenta de Twitter. Yo les voy a dejar aquí en la descripción del video el link para que vayan y descarguen el video y lo compartan con todos sus amigos. De verdad, ha sido viral. Ha tenido miles de reproducciones y de retweets. Y todo el mundo está tomando el video y se lo está llevando porque pues, son declaraciones bastante interesantes y que se contraponen al discurso de esta intención que tiene ahora la 4T de reformar para que se vote, para que se elijan a través del voto a los ministros. Bueno, aquí lo dice Saldívar muy claro, no se deben de votar. Es el ministro Saldívar. Oigan, bueno, vamos al siguiente tema, rápido. No puedo dejar de pasar este tema. Recuerden que tenemos cámara frontal. ¿Dónde está mi cámara frontal? Aquí está mi cámara frontal. Miren, ahí estoy. Tenemos cámara frontal. Ahorita regresamos a la cámara frontal. López-Gatell, un juez ordena que continúe las investigaciones en contra de López-Gatell, la Fiscalía General de la República. Y ha sido controversial esto que ocurre. Miren, la fe de los mexicanos está extinta. La verdad es que ya no se creen las instituciones después de todo lo que ha ocurrido. Y la gran mayoría piensa que esto es una jugada jurídica, que es júzgalo ahorita para que en el futuro nadie lo pueda juzgar. Recuerden que en este país nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito. Esto es lo que se maneja en las redes sociales, eso es lo que el público piensa. Pero juristas han estado opinando, especialistas han estado opinando al respecto, y por el tipo de juez que emitió la orden, no tiene que ver nada con un asunto donde se ponga de acuerdo con el gobierno. De hecho, la 4T ha lanzado una campaña brutal contra este juez y contra el Poder Judicial, a propósito de que traen la bronca contra el Poder Judicial por esta situación, y han emprendido una campaña de Yo con Gatell, hashtag Yo con Gatell. Es decir, que si esto de verdad fuera un montaje para ponerse de acuerdo el gobierno y el juez, para que al final terminen armando un expediente que ayude a Gatell a salirse de esto, pues no. Todo indica que sí es en serio por parte del juez. ¿Cuál es el problema? Bueno, rebota porque la orden es a la Fiscalía General de la República y ahí se van a encargar de no avanzar, de armar un expediente muy malo que les regresará el juez. Pero a razonamiento de los que entienden muy bien sobre este asunto, que ya sería derecho penal en el que se van a ver cara a cara el destino y Gatell, hablan de 2 cosas muy importantes. 1, el expediente va a avanzar. Lo arme mal o no lo arme mal la Fiscalía o lo retrase, no va a ser juzgado. Es decir, que en cualquier momento se la van a cobrar. 2, los delitos que llegan a prescribir a futuro, de esta manera no van a prescribir, porque ya la investigación está abierta. Y tarde o temprano, pues le va a tocar la voladora, tarde o temprano. Ahí va a estar abierto, hasta que llegue un momento en que las condiciones políticas no sean favorables para Gatell. Y entonces ahí es donde va a tener una grandísima bronca, porque va a depender de las condiciones políticas. Es decir, por ejemplo, el año que viene
no gana Morena y lo primero que va a ocurrir es que la justicia se va a aplicar y si el expediente está abierto y no han prescrito los delitos, pues van a ir sobre Gatell. Ese es un hecho. Entonces, por eso es tan importante y relevante que este juez dé la orden a la Fiscalía de continuar, porque se va minando la libertad de Gatell de la que goza impunemente. Finalmente, le agrego un tercer análisis que se ha estado comentando. Bueno, este es mío, este es mío. Si López Obrador sigue teniendo presiones a nivel internacional, porque al fin de la pandemia, la OMS dijo algo de lo que replicó el propio Estados Unidos y algunas otras naciones, pero Estados Unidos ha estado emprendiendo investigaciones muy fuertes para ver el origen del coronavirus y qué naciones no cumplieron con la situación de la administración de la pandemia. La OMS ha dicho que termina la pandemia, pero que ahora viene el ejercicio de analizar qué se hizo bien y qué se hizo mal. Miren, López Obrador puede terminar recibiendo presión a nivel internacional sobre el cómo se administró la pandemia, sobre este tema de los rezagos, la vacuna que van a sacar en diciembre cuando ya no hay ni pandemia, y todas estas situaciones que se van a dar. Segundo, en Estados Unidos hay elecciones y ya vieron que López Obrador es una bandera para poder estar reclamando situaciones. Y finalmente, si en determinado momento López Obrador se da cuenta que no va a ganar la elección en el 2024, lo primero que va a hacer es lavarse el tema de la pandemia, la responsabilidad que tenga en la pandemia. Y el primero que va a agarrar de chivo expiatorio es al propio Gatell. Así que en una de esas, el que puede terminar entregando a Gatell, aprovechando que tiene el expediente abierto por orden del juez, va a ser el propio López Obrador el que le diga a Alejandro Gertz Manero, procede en contra de Gatell, que le echen la culpa a Gatell, y de esa manera López Obrador queda por lo menos liberado políticamente, porque va a haber un responsable el que van a enjuiciar, y él la podría salvar políticamente. Así que es interesante esto que ocurre con Gatell, lo celebro y tengamos un poco de fe. La justicia llega tarde o temprano y hemos visto que se han dado estos casos en los días recientes, porque al final de cuentas hemos recibido muy buenas noticias como la que se recibió el día de hoy sobre la sentencia que recibe de 46 años, este individuo que lanzó ácido a su expareja Carmen, así se le conoce como la ley Carmen, y bueno, es la primera vez en todo el continente que se emite una sentencia en contra de un sujeto que haya lanzado ácido a una mujer para lastimarla. Esto deja un precedente y bueno, pues está muy claro que lo que se va a venir ahora es que la aplicación e impartición de justicia en estos casos va a tener como referencia este juicio de la víctima Carmen, que bueno, pues está recibiendo justicia por fin después del 2013, casi 10 años después. Así que por eso insisto, hay que tener fe porque la justicia llega tarde o temprano, nos alcanza la justicia si hemos cometido alguna falta. Y, por cierto, mi paisana, la saxofonista, no fue la que tuvo esa bandera, quien ya estaba convirtiendo su caso en un tema político, lamentablemente. Digo, hay que decirlo con mucha puntualidad. Yo soy de los primeros que levanté la voz en contra del terrible acto que hicieron con ella, pero también hay que manifestarlo. Ella ha convertido su caso en un tema político y bueno, celebro que no haya sido su caso el primero, sino el de Carmen, porque eso le da más pluralidad a los siguientes casos. El caso de María Elena quizás se hubiera convertido en un tema político, en un tema de partidos, y la justicia lo que debe tener es imparcialidad, y que de ahí venga el juicio a todos los demás, que fueron unos monstruos lastimando a las mujeres a las que han
desgraciado la vida con el ácido, incluyendo mi paisana, la saxofonista. Bueno, vamos a rápido otro tema, si me lo permiten. Doblaron a López Obrador, sin duda lo doblaron a López Obrador, pero déjenme poner aquí. Déjenme cambiar nada más mi imagen. ¿Dónde está mi imagen? Terrible lo que está pasando en la frontera norte y la frontera sur de México. Y bueno, pues Estados Unidos está en la tablita, sin duda. El tema del fin de esta norma que existía durante la pandemia, la famosa regla 42 y que hoy se sustituye por la regla 8, hace que de pronto se convierta esto en un polvorín. Son miles los que están haciendo el éxodo y sin duda reclama atención de los gobiernos tanto de Estados Unidos como de México y de los gobiernos de origen. Porque, a ver, México y Estados Unidos están enfrascados en un tema de resolver una papa caliente que es brutal. Miles y miles, cientos de miles. Imagínense, Estados Unidos ya ha recibido más de 100,000 de manera oficial que han conseguido asilo y le va a dar a 300,000. México se comprometió a recibir 30,000. La realidad es que en un solo municipio hay más de 30,000 ahorita estacionados. México tiene seguramente 250,000 de migrantes aproximadamente, por lo que los especialistas han comentado. Es un tema muy, muy duro. Pero la verdad es que también se debe de hablar del origen. La gran mayoría de los países que están enviando migrantes a Estados Unidos y que están pasando por México y que están causando esta crisis, pues son los países de los amigos y aliados de López Obrador: Cuba, Venezuela, que es el número 1 ahorita en migrantes. A ver, la migración antes era más dada para los paisanos centroamericanos, Nicaragua, El Salvador, Honduras. No, hoy la migración más fuerte, el éxodo más fuerte que se está registrando es el de venezolanos. La crisis a la que ha llegado este país ha hecho una expulsión brutal. Comenzó esta expulsión a países como Colombia y Brasil, pero ya no pudieron. Ya sus fronteras están agotadas, los programas que han ofrecido, ya estos países ya no son países para los que sea atractivo emigrar por parte de los venezolanos. Por cierto, les recomiendo mucho un reportaje de sus últimos reportajes de Carlos Loret, que ese es de verdad cuando te das cuenta que Carlos Loret es un periodista, no como dice López Obrador, o sea, es un periodista no de escritorio. Carlos Loret se fue a vivir ese éxodo, pero cuando digo a vivir, se fue a vivir con ellos. Y caminó el éxodo desde Venezuela hasta Colombia. Se fue caminando con ellos, vivió más de una semana con los migrantes. Es un documental brutal el que hizo Carlos Loret, se los recomiendo mucho. Lo malo es que es de Televisa, si no yo los pasara aquí, pero es de los últimos trabajos que hizo para Televisa y es un documental muy crudo, ¿eh? Es una realidad. Y los millones y millones de venezolanos que estaban cruzando en aquel entonces a Colombia y Brasil. Bueno, hoy no, hoy están cruzando a Estados Unidos o México por lo menos. Y tenemos este gran problema y de eso no dicen nada. De eso no se escucha si se van a aplicar sanciones, si van a hacer que en estos países se deje de tener en condiciones a sus ciudadanos, que los obliguen a salir huyendo y bueno, convertirse en un gran problema en otras naciones. Finalmente para México es delicado lo que viene y me preocupa mucho el nivel de odio racista que comienza a generarse en los mexicanos. México era un país hermano, un país que podía quitarse el plato de la boca para dárselo a alguien más. México nos gustaba recibir visitantes, no importando la nacionalidad ni el color. México era anfitrión 100%. Pero a raíz de esta polarización política, hoy veo un sector de la sociedad
que ve a los migrantes con recelos, bueno, si de pronto ven un cubano, un venezolano cruzando, lo primero que hacen es un comunista y no lo queremos en México. Seguramente vienen por órdenes del CACA, seguramente van a ayudar a votar a Morena, y se comienzan a dar estos fenómenos de generar muchas teorías, la gran mayoría falsas. Tampoco voy a negar que muchas cosas y situaciones sí las va a aprovechar el Estado, pero la gran mayoría de estas falsas sí que provoca que nos estemos convirtiendo en un país con un alto racismo y xenofobia hacia estos seres humanos que están teniendo que dejar todo atrás, que tienen que cruzar hasta 8 países, 9 países, para poder llegar al ya no sueño americano. Porque la verdad, finalmente, las condiciones en las que está Estados Unidos, su economía, sus niveles de polarización también e inseguridad, yo ya no lo tomaría como el sueño americano cruzar Estados Unidos. Entonces, la verdad es que también la situación que se vive allá es complicada, pero bueno, de eso a lo que tienen en sus países de origen, pues prefieren cruzar. López Obrador envía un contingente brutal de elementos del Ejército y de la Guardia Nacional a la frontera sur, y aquí llama la atención, en la conferencia de prensa le preguntaron cuántos, y él dijo, no sé, muchos. No puede ser que el jefe del Estado de las Fuerzas Armadas y el presidente que está informando sobre acciones que se están tomando responda en la máxima tribuna del Poder Ejecutivo que no sabe cuántos elementos. O sea, literal, así dijo, no sé. Vamos a enviar elementos a la frontera, estamos desplegando un gran contingente de elementos a la frontera para ayudar a esta migración masiva. Y le preguntaron de inmediato, ¿cuántos? No sé, pero son muchos. No son cifras que se deben de dar. Finalmente, la decisión que toma López Obrador no es una decisión de las que a él le gustan, no es una decisión de estas que él presume, y bueno, pues el antecedente que se tiene es que la llamada de Joe Biden, que tanto presumieron hace 2 días en Palacio Nacional junto a Marcelo Ebrard, estaba llena de condicionamientos que le puso el presidente de Estados Unidos a propósito de las presiones que han ejercido sobre él. Y finalmente entonces López Obrador va a ser el único presidente mexicano al que lo han doblado 2 veces y al que le han sacado 2 muros humanos, Trump en el norte y hoy Biden en el sur. Así que bueno, para aquellos simpatizantes con religiosidad sobre los poderes divinos de López Obrador, temo informarles que lo doblaron otra vez y de una manera lastimosa, porque hoy ni siquiera quiere decir el número de soldados a los que se comprometió, y cuando no lo dice y lo esconde de esa manera, me queda claro que mandó un contingente muy, muy grande. ¿Qué es lo preocupante de todo esto? Finalmente, se van a quedar cada vez, el resto del país se queda sin tener estos elementos de seguridad que pudieran coadyuvar a bajar la inseguridad del país. ¿Por qué? Porque simplemente tenemos desplegado quizá a la mitad de las Fuerzas Armadas de este país en ambas fronteras. De ese nivel podría ser. La Guardia Nacional tiene al día de hoy aproximadamente, porque también no han sido claros en las cifras totales, tiene entre 70 y 120 mil elementos. Si López Obrador ha desplegado el mismo número y contingente en el sur que en el norte, estaríamos hablando que López Obrador hoy tendría a la mitad de la Guardia Nacional apostada en ambas fronteras. Una Guardia Nacional que podría ser útil en las tareas de seguridad en el resto del país. Así que, bueno, tendremos que estar cuidando la puerta de nuestro país porque el presidente se dobló, y mientras siguen asesinando, secuestrando y la inseguridad no para. Vamos rápido al último tema, si me lo permiten.
vamos a platicarles de Loret. Esta parte es interesante. Les voy a leer aquí un documento que hizo Loret. Vamos a poner la lámpara bajita aquí para que tenga un poco de luz. Les voy a leer un documento que Loret le hace un reto a López Obrador nuevamente, ahora en el periódico El Universal. Y pues digo, está bueno el jaloneo. Voy a leérselos rápido. Vale la pena. Le llama el presidente del hago lo que quiero. No quiere una entrevista porque no tiene cómo justificar tanto escándalo, dice Loret. Más que nunca en este milenio la gente pide que sus gobernantes cumplan la ley y rindan cuentas. Las mañaneras de antier y ayer, con los ataques de la Suprema Corte y los insultos a un periodista que le pidió una entrevista, son una muestra de que el presidente de México cabalga en contra del signo de los tiempos. No me vengan con que la ley es la ley. Es una de esas frases que perseguirán a López Obrador en lo que le quede de carrera política. Es una de las radiografías más diáfanas de su pensamiento. Es una tomografía política. López Obrador quiere hacer lo que le dé su regalada gana. Su más reciente lance contra la Suprema Corte, en venganza porque sepultaron su plan B de reforma electoral, es una especie de ley de SAI política. La oferta crea la demanda. Si lo ofreces, entonces lo van a querer. Elegir a los ministros de la Corte no es en lo absoluto una prioridad para la ciudadanía. No lo es. No es como conseguir medicinas o resolver la inseguridad. Pero si el presidente pregunta a su pueblo, ¿quieren elegir a los ministros? La respuesta popular puede ser obvia, claro. La especialidad del obradorato es simplificar el debate al extremo, faltarle el respeto a la gente librándola de argumentos sofisticados. El presidente no dice que en ningún país de los que son ejemplo la democracia y prosperidad, de hecho solo Bolivia, los ministros de la Corte hacen campaña y se someten a elecciones. ¿Por qué? Porque quedan entonces a merced de hacer los sucios compromisos y alianzas que suelen hacer los políticos para encumbrarse. Aliarse con grupos de intereses, con partidos a los que les deben todo, con empresarios que los financian, con narcos que lo impulsan. Nadie quiere ser un ministro. Nadie quiere eso en un ministro en el resto de los países conscientes. No lo quiero ver, dijo antier el presidente al negarse a la entrevista que le solicitó Carlos Loret, y soltó el veneno con más ira que nunca habíamos visto. Sus insultos, las calumnias, su odio contra Carlos Loret, acusaciones abusivas sin una sola prueba, porque sabe que lo que dice del periodista es una mentira, porque en cambio no tiene cómo contestar a las investigaciones que se han presentado en Latinos. No quiere una entrevista porque no tiene cómo justificar tantos escándalos, porque teme quedar acorralado con las preguntas que ya expuso Carlos en Latinos, acerca de la conducta de sus hermanos, sus hijos, el tráfico de influencias, los negocios al amparo de poder, el desabasto de medicamentos, los 800,000 muertos de la pandemia, la inseguridad récord, los abrazos al narco. Si el presidente quisiera rendir cuentas ante la sociedad, el periodista es solo un vehículo. Vale más una entrevista así que 1000 mañaneras con preguntas a modo. Pero no, su único recurso es el insulto y la calumnia, potenciados en el monólogo de la mañanera. Me resisto a normalizar el creciente tono de sus agresiones y dejo constancia de un presidente cada vez más violento. ¿Por qué tomé esta nota? Porque Carlos lo que está haciendo en estos últimos párrafos es un llamado. Es un llamado a que quede constancia de lo violento que se ha vuelto López Obrador y del riesgo que corre Carlos por un loco que tiene bajo su control la administración de este país. Es importante seguir ayudando a Carlos Loret. Es importante que se haga este ejercicio de seguir difundiendo estos materiales para que Carlos Loret tenga la tranquilidad de que estamos respaldándolo todos, porque no se trata de Carlos, se trata de la libertad de expresión, porque lo que le están haciendo a Carlos es lo que le van a hacer a otros, o ya se lo hicieron, como a Ciro Gómez Leiva. No es un clima propicio
para hacer periodismo, no es un buen momento para ser periodista con López Obrador. Y como recuerdo que una de sus principales promesas de campaña, dentro de muchas que no cumplió, como la de los campesinos a los que en lugar de respuesta les está enviando la Guardia Nacional, pues una de ellas, una de tantas mentiras que dijo durante campaña era esa: ni un periodista más violentado en este país. Y lamentablemente muchos periodistas le creyeron. Inclusive muchos periodistas lo ayudaron. Y muchos periodistas lo ayudaron indirectamente, incrementando el juicio a quien gobernaba en aquel entonces. Yo conozco a muchos periodistas que, aunque no se sentaron a firmar un acuerdo con López Obrador para ayudarlo, lo ayudaron indirectamente madreando a Peña Nieto, exponiendo con todo el rigor el pasado para generar este clima de decepción en la población y que se diera el voto de castigo. Hoy conozco a muchos periodistas de ellos que están arrepentidos de no haber administrado su odio y su rencor a la hora de hacer las notas que alentaron a un voto de castigo que dio como resultado un loco en el poder. En fin, bueno, pues son lecciones que ojalá aprendamos a futuro. Soy su amigo Miguel Quintana, nos vemos en un siguiente video. Hoy tenemos en la noche, en estos recorridos que hemos estado haciendo en vivo, no se pierdan los programas. Anoche estuvimos con Rolando La Nota y con Fernando Galindo de Contrarreloj. Regresan a partir del sábado 3 de junio. Regresa Contrarreloj y con una nueva etapa, un nuevo formato, muchas entrevistas, muchas notas en la calle, muchos sondeos. Rolando viene con todo a su estilo y Fer, como siempre, con una editorial pulcra de cómo piensa. Se puso muy bueno, hubo un debate, si no lo vieron, véanlo, hubo un debate, de verdad. Hubo un momento que yo estaba 20 minutos sin abrir la boca, que es rarísimo, de ver cómo se puso el debate. No se lo pierdan. Hoy en la noche a las 20 horas René Galván-Heim con el programa de propaganda. Viernes por la noche, propaganda, vale la pena que se quede, se va a poner bueno. Nos vemos en un siguiente video. Gracias. Adiós, 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 adiós. ¿Dónde está la salida? Siempre tengo la salida perdida. Vámonos.